El Salmo 119, 105, lo acabamos de leer. Mire que dice, léalo conmigo, bien fuerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. A ver otra vez bien fuerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cuando yo fui niño, en nuestra familia no teníamos carro. ¿Alguien se identifica conmigo? Cuando yo era niño, para nosotros tener un vehículo en México era un lujo. Nunca nos faltó lo básico, siempre tuvimos la comida, la ropa, pero para nosotros tener un vehículo era un lujo. Finalmente en mi juventud, cuando comencé de misionero en la iglesia, a mis 19 años, hermanos, tengo ya 21 años pastoreando, gracias a Dios. Y recuerdo que tenía que viajar a San Cristóbal de las Casas, que estaba a 1 hora y media, con 365 curvas para poder llegar. Había que ir bien preparado, hermanos, y no comido por tanta curva que había en este lugar. Y recuerdo que yo miraba la necesidad de tener un carrito. Y comencé a orar y comencé a ahorrar mi dinero. Y cuando pude le dije a mi papá, papá, ¿cómo ves? Tengo el deseo de comprar un carro. Y mi papá me dijo, hijo, tú y yo hacemos una asociación y compramos el carrito. Así es que, hermanos, compramos ese carrito. El asunto fue que compramos un carro que se veía precioso por fuera, pero que tenía más problemas que beneficios. Y yo recuerdo, hermanos, que me pasó lo que les compartí la semana pasada. A nadie le gusta ser engañado. ¿Se acuerdan? Pues a mí me engañaron. Me dijeron que ese carro estaba perfectamente bien. Y se miraba, usted miraba la carrocería y por dentro y estaba precioso. Pero tenía más enfermedades, hermanos, que quién sabe qué otra cosa. Y una tarde noche casi me mete en problemas. Recuerdo que yo venía manejando y iba rumbo a casa. Y cuando estaba manejando se cayó la noche y vino un aguacero tremendo. El carro no tenía aire acondicionado, por lo que inmediatamente la parte de frente, como en Chiapas es muy caliente siempre, y se empezó a llenar y se empezó a nublar el parabrisas. Y yo tenía un trapo y le ponía y nada. Y yo iba en medio de la calle. No podía ver absolutamente nada. Lo limpiaba con la mano y nada. Y lo peor fue que no miraba al frente ni tampoco miraba hacia atrás. No veía nada. No veía lo que estaba pasando. No sabía si iba yo a ir justo a chocar con alguien por no mirar. Y no sabía si me frenaba, si alguien me iba a golpear. Hermanos, lo recuerdo tan vívidamente como se los estoy contando. Jamás oré como en esa ocasión, con una fe grande. Y le dije, Señor, te suplico que no me vaya a pasar nada. Con trabajo y puedo pagar esta carcacha. Bueno, no lo dije así, ¿verdad? Y ahora pagar un daño mayor. Y como pude, le tuve que bajar el cristal. El agua se empezó a meter. Saqué la cabeza donde pude y lo estacioné y me quedé allí como por 2 horas hasta que finalmente había pasado todo. Llegué a la casa empapado y me acuerdo que con unas ganas, algunos de ustedes se han enojado de ese enojo santo, ¿verdad? Me dieron ganas de tirarlo a la basura, pero me acordé que era todo lo que tenía. Me había costado el vehículo, escuche, 35,000 pesos, que en aquel tiempo era bastante para mí. En un año le habíamos metido entre mi papá y yo 25,000 pesos de reparaciones. Y finalmente lo vendí por 18,000 a un mecánico. El día que se fue ese carro, ese día yo dancé delante de la presencia de Dios. ¿Por qué le cuento esta historia, familia? Porque no es cierto que todos hemos estado allí. Escuche, todos hemos estado en una encrucijada, en el día, en la noche oscura, ya sea en el área de finanzas. No sabemos cómo pagar, estamos apagando incendios, nada nos alcanza. O en las relaciones, todo va de mal en peor. O a veces en la vida espiritual, venir a la iglesia no nos exenta de tener ataques del maligno.
No todos los que estamos sentados aquí en esta tarde tenemos un espíritu de fe grande delante de Dios. La realidad es que muchos de nosotros estamos siendo atacados y golpeados por nuestro adversario, Satanás. Y nos sentimos en esa encrucijada. Si hay algo, hermanos, que desespera al ser humano, es el no saber qué hacer. Es el no saber si ir a la derecha o a la izquierda, si al frente o hacia atrás. Y ese sentido de desesperación que nos agarra. Hermanos, ¿y por qué les digo esto? Porque es precisamente allí donde el rescate está justo al alcance de su mano. Por eso se lo he dicho una y otra vez, familia, que el enemigo no necesita quitarnos la Biblia. A él le falta con que nosotros no la abramos, para que no descubramos la palabra de Dios que tiene planes para nosotros. En otras palabras, lo que le quiero decir es esto: el hombre que no depende, la mujer que no depende de la palabra de Dios, es como un niño. Un niño no sabe manejar, un niño no sabe de finanzas, un niño no sabe de la vida. El niño se le ocurre hacer una cosa y lo hace sin pensarlo. Y a veces tiene consecuencias graves. ¿Y qué pasa? Que cuando el hombre no depende de su Dios, hermanos, cuando Cristo resucitó de los muertos y se fue al reino de los cielos, nos dio a su Espíritu Santo y nos dio su palabra para poder ser guiados todos los días. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que somos gente de Dios si no conocemos lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra? Y esto no lo digo como reclamo para usted. No estoy aquí delante de Dios para reclamarle y decirle usted debe leer la palabra. No, estoy aquí para hablar de una realidad del día de hoy. Nos perdemos la bendición de descubrir lo que Dios tiene para nosotros y está al alcance de nuestras manos. Por eso, familia, mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. En la hoja está en la versión Dios habla hoy. Mire qué dice, lo voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Léalo conmigo, por favor. Porque la palabra de Dios, que dice, tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio ¿qué? Los pensamientos y las intenciones de la palabra, hermanos, perdón, del corazón. No pude encontrar la imagen para ponerla, pero recuerdo de una persona en los Estados Unidos, de uno de estos estados de acá, en tiempo de frío, que en la noche se pasó el alto. ¿Y por qué le cuento esta historia? Porque cuando nosotros nos encontramos en la encrucijada de la vida, perdona que me muevo tanto con la cámara, ¿está bien? Nos encontramos en la encrucijada de la vida. Si la palabra de Dios, hermanos, no dirige nuestra vida, entonces lo que va a dirigir nuestra vida son nuestras emociones. No hay de otra. O lo va a dirigir las opiniones de los demás. Y hoy en día todo mundo tiene una opinión. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y yo quiero ver cuántos de acá son honestos, igual conmigo. Yo levanto mis manos para decir que cuando usted estuvo en un tiempo difícil de su vida y no acudió a la palabra de Dios, empeoró las cosas. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, ese soy yo? Mire, por favor, mantenga la mano arriba. Señor, míranos, qué mal estamos, qué mal estamos. Es broma, es broma. Al contrario, Dios honra el corazón humilde. Mire, este hombre se pasó el alto. Una historia cierta. Y se dio cuenta cuando se pasó el alto que había una camarota de esas ahí arriba y que lo habían visto porque iba además en exceso de velocidad. ¿Qué fue lo que el hombre hizo?
Minuciosamente dio la vuelta en U, regresó, estacionó el carro y se subió al poste como si fuera un mono y agarró y arrancó la cámara y se la robó, porque él pensaba, si me la llevo, nadie va a saber. Lo que no se dio cuenta es que esas cámaras están grabando todo al centro y entonces en la noticia aparecía el hombre así con su cara. Él pensó que estaba haciendo algo bueno, lo que tal vez no le iba a costar ni una sola multa, ahora le costó la cárcel. Y lo que quiero que entendamos, hermanos, es que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos no es solo información espiritual, es dirección viva. Eso es lo que la Biblia dice. La palabra de Dios es viva. Diga eso conmigo. La palabra de Dios es viva, es dirección. No solo nos dice qué pensar, nos ayuda a discernir lo que vamos a decidir. ¿De qué habla hoy, por ejemplo, la gente sin la palabra? Cuando la palabra de Dios no guía nuestras conversaciones, la gente habla de opiniones, pero no habla de la verdad. La gente habla de emociones, pero no habla de convicción. La gente habla de conveniencia, pero no hablan de obediencia. La gente habla de lo que se siente bien, no de lo que está bien. La gente habla de lo que todos hacen, no de lo que Dios dice. Por eso escuche bien, lo puse en su hoja. Cuando la palabra de Dios no es la guía, hermanos, ¿qué toma el control? La emoción. La emoción dice, si te hace feliz, hazlo. La Biblia dice, examina todo antes de actuar. La emoción dice, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te dicta. La Biblia dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? La emoción dice, no pasa nada, todos lo hacen. La palabra del Señor dice, sed santos como yo soy santo. Familia, no estoy diciendo que la gente no tiene fe, no. Estoy diciendo que muchas veces sin la palabra cambiamos la fuente de la dirección. Y cuando la Biblia no es el motor que nos indica lo que Dios quiere de nuestra vida, las decisiones se ven confusas, la paz desaparece. La palabra, hermanos, mucha gente piensa que la palabra de Dios está solo para revelarnos el pecado, pero esa no es solo la función de la palabra, hermanos. La palabra de Dios está para ordenar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo espero, hermanos, que ninguno de ustedes tenga esa actitud, pero yo no sé usted, pero para mí venir a la iglesia es una bendición. ¿Habrá alguien que dice amén a eso? No es una bendición venir a la casa de Dios, hermano. Aunque no lo soy muy convencido. Amén. No es una bendición venir a la casa de Dios, hermano. Eso ya ayuda un poquito más. Venir a la iglesia es una bendición. La palabra del Señor, hermanos, no solamente nos corrige del mal. La palabra de Dios nos ordena el camino. Y por eso le quiero decir rápido, hermanos, la palabra de Dios, ahí como punto número 1, la palabra guía nuestras decisiones en la familia. Mire lo que dice Josué 24:15. Ayúdeme a leer, por favor. Ahí está en su hoja y en la pantalla. Mire que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Diga conmigo eso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, para empezar hay que comenzar bien. A mí me encanta la gente que dice: yo voy a seguir al Señor. Esa es una decisión, hermano, linda. Porque también es una decisión firme, es una decisión pública. Cada que hablo con alguien
y me dice, mi deseo es acercarnos a Dios, yo aplaudo esa decisión. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que la palabra de Dios nos está revelando, hermanos, es que Dios no trata con un individuo solamente. Escuche esto. Desde el inicio de los tiempos el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dijo, le haré ayuda idónea. Escuche esto. Porque Dios, familia, nunca ha tratado con la persona solamente. Dios no trata, cuando Él me mira a mí, Él no solamente trata conmigo, Él está tratando conmigo, está tratando con mi generación, está tratando con mis hijos, está tratando con mis nietos y hasta mis bisnietos. Uno de estos días yo ya no voy a estar aquí. No sé cuánto tiempo será, llegue a los 80 o a los 90 o a los 100 años, pero un día yo ya no voy a estar aquí. Pero ¿sabe quiénes van a estar aquí? Mis nietos, mis bisnietos van a heredar un mundo que nosotros no sabemos qué mundo van a heredar. Dígame usted, familia, si no han habido tantos cambios desde que usted era niño. Pregunta, hermano, sin que se oiga melancólica, ¿cuántos de ustedes anhelan los años todavía del pasado? ¿No era lindo cuando nosotros éramos niños? A ver, yo quiero ver las manos. Yo me acuerdo, hermano, que jugaba en la bicicleta y cuando me caía ahí el raspón de la rodilla, y hermanos, yo tomé agua de la manguera. ¿Alguien de ustedes tomó agua de la manguera y vivió para contarlo? Mire, usted es un survivor. Usted es una persona que le entraban las bacterias y las bacterias decían, este estómago está fuerte, aquí más vale salirnos, este no va a caer. Ahora ya vivimos en Estados Unidos, ya somos fresas, vamos a México, comemos y ay, ando malo del estómago. Reprenda su estómago, pecador. Dios no trata solo con usted. Dios piensa, lo puso en su hoja, en generaciones, no solo en momentos. Génesis capítulo 12:3, léalo conmigo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Éxodo 26, léalo conmigo. Pero muestro mi amor, dice el Señor, ¿por cuánto? Por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y finalmente Números 25, 12 al 13, déjelo ahí rapidito porque le voy a contar la historia. Cuando Dios trata con nosotros, podemos quitar el texto por un minuto. Cuando Dios trata con nosotros, escuche bien, no solo trata con nosotros, Él está tratando con nuestra generación. Le voy a invitar a que cuando llegue a casa lea Números capítulo 25. O usted puede buscarlo en el internet o en su Biblia. Números capítulo 25. Esta noche, tal vez esta tarde antes de dormir, tiene que leer Números. Y usted va a encontrar a un hombre joven ahí que se llamaba Finés. Finés era nieto de Aarón, fíjese. Aarón, el siervo de Dios, ahora había tenido hijos y sus hijos habían tenido hijos, y Finés era solo un joven que desde temprana edad, escuche bien, le pasó como David, agarró la onda. El pueblo de Israel había pecado de una manera horrible. Balaam era un profeta malvado. Se dejó vender por dinero, como muchos. Que Dios les libre de aquellos que ven el evangelio solamente para sacar dinero de la gente. Y Balaam, hermanos, se dejó sobornar por Balac, quien era el rey. Y cuando llegó al pueblo de Israel, quiso maldecirlo, pero cuando abrió la boca para maldecir al pueblo, su boca no pudo hablar maldad. El Señor usó la boca de Balaam y dijo: bendito sea Israel y la nación que teme al Señor. Balac el rey estaba enojadísimo.
te contraté para que maldijeras al pueblo. Y Balaam le entró ese espíritu de: yo solo puedo hablar lo que el Señor dice. Mentiroso. Se había dejado sobornar. ¿Sabe lo que Balaam hizo? Él sabía que el pueblo que teme a Dios es protegido del mal. Pero si hay algo que rompe con la protección, es el pecado. Y Balaam le dio la idea a Balac: mira, las mujeres moabitas, si ellas vienen al pueblo y ofrecen sus servicios, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Y la Biblia dice que el pueblo de Israel literalmente hizo eso. Y entró una plaga al pueblo de Israel, y más de 23,000 personas habían muerto, porque el Señor se enojó contra el pecado del pueblo. Y cuando el Señor estaba así, la Biblia dice que Aarón y Moisés estaban en la entrada del tabernáculo. En aquel tiempo había una tienda específica para la presencia de Dios. Y usted lo va a leer en casa. Todos lloraban amargamente por lo que estaba pasando, pero había uno malvado que no le importaba, hermanos, a Dios. Y la Biblia dice que agarró enfrente de todos, así como todos lo están viendo acá llorando, él agarró a una muchacha moabita y la llevó a su tienda mientras todos los demás estaban llorando. A él no le importaba absolutamente nada. Y Finés vio esta actitud y él se levantó, la Biblia nos dice. Y ojo aquí cuando usted lea esta palabra, el mensaje de esta palabra no es la violencia. Este pasaje no nos llama a tomar acción por nuestras propias manos. Usted sabe lo que ha pasado cuando alguien toma acción por sus propias manos. ¿Por qué esta palabra está así tan fuerte puesta para nosotros? Ahí le va el mensaje. Porque nos habla del valor de la integridad. El valor de la integridad. Nos habla, familia, de el celo por la santidad de Dios. Cuando una persona, la palabra santo en la Biblia, nunca ha significado sin pecado. Nunca. La palabra santo en la Biblia significa apartado. Apartado. ¿Qué significa la palabra santo, hermanos? Apartado. Este teléfono, hermanos, es santo, porque es apartado para un propósito. Y este teléfono cumple una función. Lo uso para llamar, lo uso para comunicarme. Pero si la puerta de la entrada del templo se descompone y no hay una cuña para sacarlo, yo digo: oh, aquí tengo este teléfono, úselo como cuña, y lo pongo. Acabo de romper con la santidad del teléfono. Es una explicación sencilla. Santo en la Biblia nunca significa perfecto. ¿Alguno de ustedes lo ha criticado por venir a la iglesia? A ver, yo quiero ver las manos. Levanten la mano los que han sido criticados por venir a la iglesia, porque esperan de ustedes que sean, hermanos, una perita en dulce, decimos en México. Que ustedes sean perfectos, santos. ¿Y sabe qué, hermanos? Usted puede decir el día de hoy: Señor, yo soy santo delante de ti, porque me aparto. Yo soy el que me aparto. Yo hoy vine a la casa de mi Dios a adorarle, porque el Señor me importa y quiero conocer su voluntad, y yo me aparto. Hay quienes no se apartan, se mezclan con el mundo, tienen el espíritu del camaleón,
que cambia de color de acuerdo a la circunstancia. Ahí está el camaleón, el árbol es verde y se pone verde. Y si el lugar es morado, se pone morado. El cristiano que no se aparta, viene a la iglesia y está alabando a Dios, pero cuando va al mundo, no hay diferencia entre un hijo de Dios y el que vive allá. Y mucha gente ha tratado de diferenciar. ¿Sabe cómo? En la manera como se visten. La santidad no tiene nada que ver con la vestimenta. La santidad tiene que ver con la integridad del corazón. Jesucristo dijo: donde está el tesoro del hombre, allí está su corazón. Y el corazón de Finés, ojo aquí, Finés no era, la promesa no se le había dado a Finés. Finés es la consecuencia de la promesa. Cuando usted, que es un padre y una madre, dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, usted está bendiciendo a su generación, y sus hijos, sus hijas, sus nietos serán bendecidos por causa de su decisión. Eso, hermanos, merece que alabemos la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Pero pastor, mis hijos no quieren saber nada de Dios. Usted diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Porque en este mundo que cada vez más de mal en peor y que los valores están decayendo, cada vez Dios está buscando a alguien que tenga el espíritu de Finés. No se trata de violencia, se trata de integridad. La integridad de una persona que ama a Dios. Por eso los hijos de Dios, hermanos, somos personas que tenemos celos por la casa de Dios. Nuestro enfoque no está en la ropa que tenemos. Nuestro enfoque está en un corazón de obediencia al Señor. Finés, hermanos, en un mundo, en medio del dolor, en medio del pecado, en medio de lo que estaba pasando, la Biblia nos enseña que Finés tuvo una valentía por no normalizar el pecado. Y aquí está la palabra clave, mis queridos hermanos. Este hombre era nieto, les vuelvo a repetir, de Aarón. Él ni se imaginaba que años después su nieto se iba a levantar e iba a ser la causa del Señor. Y ahora sí terminamos con la palabra en Números 25, 12 al 13, que dice la palabra de Dios. Léalo conmigo bien fuerte. Dice, yo lo resumí, Mire, vamos a ver en la pantalla. Vean la pantalla, por favor, porque ahí está completo. Por tanto, diles, dígalo conmigo: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Mire lo que Finés logró. Y tendrá, que dice, él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, la integridad de una persona protegió toda una nación y aseguró la bendición para las generaciones futuras. Hermanos, hoy Dios no nos está llamando a que agarremos lanzas, pero Él nos está llamando a algo bien importante. Dios está buscando cristianos, cristianas que vivan en integridad, que no normalicen el pecado en casa, que guarden con firmeza a su familia, que tomen decisiones no basadas en sus emociones, en lo que ellos piensan que está bien, sino que vayan a la palabra de Dios y digan: Señor, yo sé que no sé mucho, no sé ni cómo empezar, pero yo sé que aquí está tu respuesta, Señor. Háblame a través de tu palabra. Y lo acabamos de leer, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cierre sus ojos, familia, y dígale: Señor, yo quiero ser una persona de la palabra. Yo quiero, Señor, depender más de tu palabra y menos de mis emociones.
más de tu palabra y menos de lo que otras voces me dicen. No quiero depender de mi corazón, porque mi corazón es engañoso. No quiero depender de opiniones, porque a veces, aunque están bien intencionadas, Señor, la gente no puede tener la oportunidad de experimentar. Nadie puede hablar de lo que todavía no ha experimentado. Y aunque el consejo es bueno y debemos tomarlo, lo más importante es a través de tu palabra. Y hoy, Señor, lo que hemos predicado en esta iglesia es tu palabra. No trajimos cuentos, no trajimos, Señor, historias. Lo que trajimos fue la palabra de Dios. Y yo la recibo. Y yo te pido, Señor, que en Chartel en español haya hambre por tu palabra. Y que comencemos a abrir los salmos. Que leamos el Evangelio de Juan, que comencemos a leer Proverbios, que entremos a la palabra y que gastemos 5, 10 minutos constantemente. Tú no esperas perfección, lo que tú pides, Señor, es constancia. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti no como perfectos, pero sí como santos, porque nos hemos apartado para ti. Señor, ayúdanos a luchar contra el mundo, no en nuestra fuerza, que nosotros, Señor, como hablamos el domingo pasado, no solo oigamos, sino que vivamos. Y hoy, Señor, permítenos decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos serán bendecidos. Mis nietos serán bendecidos. Mi generación será una generación íntegra. Mi generación será una generación que le importará las cosas de Dios. Mi familia se hablará porque fueron personas que tomaron a Dios en cuenta y que no ignoraron la palabra de Dios, que aún tan antigua sigue siendo tan relevante para la familia el día de hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, nos dirija de ahora en adelante. No es perfección, es constancia. Amamos tu palabra y gracias por tu iglesia el día de hoy. En el nombre precioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia decimos: amén.